Muy buenas tardes y bienvenidos a la sesión plenaria de carácter ordinario del mes de febrero de 2018, hoy jueves día 22. Empezamos con la parte resolutiva del orden del día, el primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el día 31 de enero de 2018. Esta viene con el informe favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales. ¿Se mantiene el sentido del voto, Antonio? Sí, sí. María. Sí. Carmen. Segundo punto del orden del día, aprobación si procede de la propuesta de alcaldía para la aprobación del reglamento de la bolsa de trabajo de este ayuntamiento. Está igual, viene con el informe favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales. ¿Se mantiene el sentido del voto, Antonio? ¿Se mantiene el dictamen de la Comisión Informativa? Sometido a votación con el voto a favor de los concejales de los grupos municipales de Izquierda Unida y PP, PSOE, Izquierda Unida y PP, la Comisión Informativa emite un dictamen favorable a la aprobación del asunto por el Pleno en los siguientes términos. Considerando la necesidad que tiene este ayuntamiento de creación de bolsas de empleo que permitan contar con la relación de personas para hacer efectivas las diferentes contrataciones urgentes e inaplazables de personal laboral con carácter no permanente que no pueden ser atendidas por el personal al servicio de esta Administración y motivadas por obras o servicios determinados, nuevas necesidades temporarias, acumulación de tareas y otras situaciones eventuales transitorias a fin de cubrir el puesto de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad y de manera rápida y ágil cuando éste pudiera quedar vacante temporalmente mediante concurso libre siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria y la legislación laboral con el fin de garantizar en todo momento una adecuada prestación de los servicios. Considerando la conveniencia de establecer un reglamento que regule el procedimiento de creación de dichas bolsas de empleo, de participación, gestión de las mismas, así como otros contenidos generales de obligado cumplimiento que deben recogerse en todas ellas, esta alcaldía, tras sucesivas sesiones de la Junta de Portavoces y vista la competencia del Pleno en base al artículo 22.2d y 49 de la Ley 7/1985, reguladora de la base de régimen local, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento regulador de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Benamejí. Segundo, someter dicho reglamento a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que sean resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamación o sugerencia en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. ¿Se mantiene el sentido del voto, Antonio? Sí, sí. José María. Sí, si quisiéramos decir alguna cuestión y aclarar que, reafirmar que lo que se somete a aprobación es el reglamento en sí, no las bolsas de trabajo. Reglamento, no se aprueba la convocatoria de la bolsa y sí el reglamento que regulará las bolsas de trabajo. Por lo tanto, ahora insistiremos, ya tenemos el reglamento, ahora insistiremos en que se convoquen cuanto antes esas bolsas porque consideramos que son necesarias. Lo que sí es verdad es que hemos estado prácticamente tres años desde el inicio de legislatura hasta que se publiquen y demás, prácticamente hasta ser aprobados. Consideramos que son necesarias, que se empiece a convocar bolsas para que haya una mayor igualdad y transparencia. Por lo tanto, no hay que tirar las campanas al vuelo ni crear falsas expectativas, pero sí se ha dado un paso. Y eso hay que reconocerlo y se ha ido trabajando. Se ha alcanzado un escalón, pero tenemos que continuar. Hemos estado prácticamente 3 años, ya en 2016 se pedía, hubo reuniones y estamos en 2018. Tuvimos que registrar documentos, varios, solicitándolo encarecidamente, que la bolsa de trabajo fuese presentada, fuese redactada, presentada y sometida a aprobación, incluso una moción que presentó el Grupo Popular en marzo de 2017 también. Posteriormente hemos insistido en abril y en otros momentos en septiembre la moción y hemos insistido en otros momentos para que la bolsa esté aquí. Ahora es un momento importante pero son necesarias la convocatoria de las bolsas en concreto. Muchas gracias. Carmen. Pues bueno, ya que el portavoz del Grupo Popular ha detallado exhaustivamente cuál ha sido su trabajo para que este reglamento esté aquí, yo no voy a detallar tan exhaustivamente el trabajo que este grupo, el Partido Socialista, ha hecho para esto. Es verdad que lo que hay aquí es el reglamento, los grupos políticos que forman la corporación estábamos confundidos. Cuando llegó Inés a la secretaría nos dijo que lo que no había montado no era así tal cual y por eso lo que se presenta aquí es el reglamento, que es el primer paso para presentar seguidamente las bolsas que se vayan abriendo y que sean necesarias. Gracias.
Tercer punto del orden del día. Ratificamos la inclusión en el orden del día porque este no se trató en la Comisión Informativa de Asuntos Generales. ¿Se ratifica la inclusión? ¿Se ratifica Sí, la Carmen. inclusión? ¿Sí? Vale. ¿Lee la modificación, Inés? Una modificación. Encuadrado expediente de modificación presupuestaria 1/2018 de concesión de crédito extraordinario y visto el conocido el preceptivo informe emitido por la intervención municipal y la demás documentación obrante en ejercicio de las competencias que legalmente tengo atribuidas, se elevó al Pleno de la Corporación para su adopción, si así lo estima conveniente, los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito 1/2018 en la modalidad de concesión de créditos extraordinarios de acuerdo con el detalle visto en las nuevas partidas y los medios recursos que las financian, que sería baja por anulación de una serie de créditos. Segundo, someter el expediente inicialmente aprobado a información pública mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 15 días hábiles, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado periodo de exposición pública no se presentase alegación o reclamación alguna. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Antonio. Sí, nosotros estamos de acuerdo. José María. Sí, nosotros estamos de acuerdo, pero nos gustaría, ya que no ha pasado por comisión, plantear un par de preguntas. En primer lugar, felicitar por la temática de los cursos, atención gerontológica en residencia de mayores y capacitación de monitores y guías de turismo activo. Nos parece temática muy orientada al trabajo por el tema de la segunda que he citado de turismo activo y la primera en todos los pueblos y municipios. Pero sí nos gustaría saber cuántos alumnos para cada curso, cuál es el lugar de impartición, si hay compromiso de contratación y también decir que la primera que he citado, la de atención gerontológica en residencia de mayores, de hecho, en comunicado de la Ruta del Tempranillo en su día de junio de 2017, ya decía que esta se iba a desarrollar en 2017. Quizás porque no había consignación partida presupuestaria, pues está aquí ahora, pero nunca es tarde. Es formación, es interesante. Lo que queremos saber, número de alumnos, lugar de impartición y si hay o no compromiso de contratación. Bueno, te contesto yo. En el 2017, según información de la Fundación, no se realizó, puesto que todavía no estaba la resolución definitiva de esta subvención que viene con fondos FEDER. Entonces todavía no estaba la resolución, no hemos tenido resolución en el año 2018 y por eso hemos puesto en la marcha esa modificación presupuestaria, puesto que no haya consignación. Las acciones formativas son de la Fundación de la Ruta del Tempranillo. Yo creo que es una medida muy buena para toda la comunidad benameicense y todos los pueblos que la componen, porque las acciones formativas en diferentes áreas van a estar en los 5 pueblos que componen la Fundación de la Ruta del Tempranillo y en específico en Benamegístera, atención gerontológica, que se impartirá en la residencia de mayores. Tiene compromiso de contratación de 6 meses y el número de alumnos todavía está por determinar. Depende de la cantidad, está por determinar. Eso ya el gerente de la fundación lo dirá. Y el monitor de su tiempo libre se hará con la empresa que gerenta el camping municipal Aluga y igualmente tiene un compromiso de contratación de 6 meses y los alumnos están pendientes a determinar. Carmen, muchas gracias. El compromiso de contratación es para el 100% de los alumnos. Sabemos que hay cursos que son el 100% de los alumnos, otros un porcentaje inferior para el 100%. Por eso está pendiente a determinar cuántos alumnos son. Sí, lo que puedan asumir en contratación posterior, entiendo. Exactamente. Vale. Carmen, bueno, si esta prueba, ¿no? Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que ratificamos la inclusión en el orden del día. ¿La ratificamos, Antonio? Sí. ¿José María? Sí. Y esta es la proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida en apoyo a la huelga feminista del día 8 de marzo del 2018. ¿Ausentaba en este momento al secretario? ¿Damos lectura, Conchi? Sí. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el motivo feminista, con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales, convocan una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía. Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social, justo, democrático e igualatorio. Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las desigualdades estructurales que padecen las mujeres estén alcanzando tales niveles de gravedad y tal dimensión que hace ineludible tomar las calles.
Las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin ellas o estas o el mundo se cae, el mundo se para. Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las dibuja en estos escenarios. En todo el mundo, las mujeres ganan solo entre el 60 y el 75% de salario de los hombres en trabajos de igual valor. En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la reproducción alcanza el 53% del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos. La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada por todas las mujeres. La legislación existe permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los centros sanitarios públicos y que el Código Penal siga contemplando el aborto como un delito. La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos los ámbitos. En el arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o arquitectura. Las mujeres apenas existen. Esta invisibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la historia y que todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas. Las agresiones sexuales y las violaciones, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes. Los continuos asesinatos de mujeres que deben traducirse en un rechazo frontal en esta inaceptable realidad que consolide la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar estas violencias sistemáticas de la vida de las mujeres. La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres o úteros de alquiler, no lo olvidemos, de mujeres pobres, que son quienes se ven obligadas de esta forma a la explotación capitalista y patriarcal. Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual, los hombres de su irrefutable conexión con la industria del sexo y la prostitución. Por estas y muchas más razones, este ayuntamiento apoya la huelga feminista convocada por el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español, donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no solo hay que parar el mundo, sino también hay que transformarlo, cambiar los modelos patriarcales por los modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad de democracia. De ahí que el Ayuntamiento de Benamesí se comprometa a apoyar la huelga general de las mujeres, facilitando su desarrollo en esta corporación, facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres el 8 de marzo, enarbolar en banderas feministas en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo en la lucha de las mujeres. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Conchi. De facilitar todos los medios por parte del Ayuntamiento, consideramos que todos los medios del Ayuntamiento, tanto los personales y materiales, deben siempre destinarse al desarrollo de las actividades y de todas las competencias del Ayuntamiento y no pueden ser al servicio de las asociaciones, en este caso, por muy lícito que sea su finalidad. Para que lo valoréis. Apoyar, ¿no? Bueno, yo hablo al final. Vale. José María. Sí. Muchas gracias, Carmen. Hace unos días, cuando el Grupo Popular tuvo conocimiento de la presentación de esta moción, lo primero que hicimos al leerla fue prácticamente ponernos en contacto con Antonio Reyes y con Carmen Lara. Mejor dicho, ponerme en contacto, llamé a los dos, pude hablar con Carmen para manifestarle el interés del Grupo Popular en un tema como este, en un tema, el Día Internacional de las Mujeres, que fuésemos de la mano y que se leyese y nos pusiésemos en común con el manifiesto que han firmado las 8 diputaciones de Andalucía. Un manifiesto que no se ha leído hoy y que tampoco se atendió, bueno, se habrá valorado y lo respeto el Grupo Socialista, con Antonio Reyes lo llamé y después no hemos podido hablar, pero nos parece que en un tema como este creo que hace falta más unión y menos buscar elementos de disensión.
Por lo tanto, cuando las 8 diputaciones en las que los responsables de área son de diferentes grupos y en una gobierna en Málaga el Partido Popular, en otra el Partido Socialista, con apoyo de Izquierda Unida, pues se han puesto de acuerdo, ¿por qué no íbamos nosotros a acoger ese manifiesto también y estar de acuerdo en un tema capital que al Partido Popular, a este grupo municipal, como es el Día Internacional de las Mujeres, nos merece todo el respeto, la consideración y apoyamos a las mujeres como no cabe de otra manera? El Partido Popular estamos convencidos de que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres se alcanza con el fomento de la educación y del empleo, sobre la base de unas políticas públicas y un marco normativo que la garantice. Se ha alcanzado por primera vez un gran pacto contra la violencia de género, sobre lo que también se han presentado mociones en esta legislatura, en el que se ha logrado implicar a la mayoría de las fuerzas políticas y a toda la administración autonómica. Una fuerza política relevante en el Congreso de los Diputados se abstuvo en el último momento, y no era el Partido Popular, obviamente. Sobre estas líneas de actuación, el Partido Popular sigue apostando por políticas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral, tan importante, el fomento de la corresponsabilidad familiar, la reducción de la brecha salarial y la eliminación de las barreras que limitan el ascenso profesional de las mujeres, el fomento de la empleabilidad como elemento que favorece la independencia económica de la mujer, la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, sea esta del tipo que sea. En este día 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, el Partido Popular reitera su compromiso con todas las mujeres, con el convencimiento de que unidos, por eso decía lo del manifiesto, podremos alcanzar el objetivo de una sociedad con mayor igualdad, más justa y digna. Hoy contamos con un marco normativo que garantiza la igualdad de trato y de oportunidades y el impulso de las políticas públicas para promover el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia que se ejerce sobre ellas. La fotografía actual de la igualdad entre hombres y mujeres es que hay más mujeres trabajando en España que nunca, 8,5 millones afiliadas a Seguridad Social. Hemos pasado de ser el país en el que había más paro femenino de la zona euro, 7 de cada 10 nuevas paradas de Europa eran españolas, a liderar actualmente la creación de empleo, ocupando mujeres ya el 30% de la Unión Europea. Según Eurostat, y voy terminando, en España se ha reducido la brecha salarial del 18,7 al 14,9 en 2 años, en 3 años. Casi 4 puntos, decía, situándonos por debajo de la media europea. La brecha de género de las pensiones se ha reducido en un 13% gracias al complemento importantísimo de maternidad que cobra ya 317.000 mujeres. Sí, muchas gracias. España está a la cabeza de la Unión Europea en presencia femenina en el Parlamento, tanto en el Congreso y en el Senado como en los parlamentos autonómicos. Son muchos los logros alcanzados, pero ello no debe hacernos caer en la autocomplacencia o en la resignación, porque aún persisten desigualdades que no solo debemos denunciar, sino afrontar con determinación. El resultado de la desigualdad en España es que el 90,57% de la excedencia por cuidado de menores y mayores son solicitados por mujeres, el 90%, que las mujeres dedican más tiempo que los hombres a las labores del hogar, siendo el 60% de los licenciados, las mujeres, solo el 21% son catedráticos, y hay 9 rectores en España de 80 universidades. Por todo ello, y así termino, debemos impulsar los cambios necesarios que permitan cuanto antes afirmar con rotundidad que en España hemos alcanzado la igualdad real de oportunidades, no solo la legal. La legal es necesaria, pero hemos de llegar a la real. Y eso pasa por reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la economía, con especial incidencia en las desigualdades retributivas. Apostar por mejorar la empleabilidad de las mujeres en un mundo laboral. Una mujer con empleo es una persona independiente en lo económico y mejor garantía de que disfruta de sus derechos. Defender la promoción laboral de la mujer, apoyar a la conciliación, erradicar la violencia que sufren las mujeres, potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos políticos, impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promover los medios necesarios para la inclusión social. Que se manifieste quienes, si consideramos lo que se pide ir a una manifestación, ha quedado en cuestión hasta ahora que responda el punto segundo, nosotros consideramos, ya termino, que el derecho a manifestación pues está recogido en la Constitución española, lo que respetamos, validamos y siempre aceptamos, y en esta moción, por el argumentario, en la exposición de motivos, es una abstención al Grupo Popular, reiterando, como he dicho en la exposición, nuestro apoyo en este día a todas las mujeres del pueblo y del mundo. Muchas gracias. Carmen. Gracias, Carmen, por el tiempo, la verdad. Perdón. Tere. No sé yo, No nos metamos en eso,
Esas fueron las palabras del presidente de España y el líder del PP cuando le preguntaron en una entrevista por la brecha salarial que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Vacío y vacía estaba la bancada del gobierno el otro día cuando se debatía en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. No sé si reír o llorar al escuchar a dirigentes políticos de la derecha decir que nos apoyan la huelga porque tiene un carácter ideológico. ¿Desde cuándo las huelgas no tienen carácter ideológico? Todas las reivindicaciones de carácter económico o social tienen aparejada una idea detrás. No voy a mirar por otro lado en la lucha feminista como hace el Partido Popular. Me voy a poner en el lado de las mujeres de mi pueblo, que sufren la discriminación, la violencia, la desigualdad por el simple hecho de ser mujer. Yo milito en igualdad, mi partido milita en la igualdad, así que por nosotras, por nuestra hija y por nuestras nietas, votamos que sí a esta moción. Antes de que acabe el partido de Izquierda Unida, que ha presentado la moción, sí un poco por alusión a las palabras del portavoz del PP, José María, es verdad que nos llamaste y que dijiste que podíamos ir cogido de la mano. Yo te recuerdo, pues llevas menos tiempo en política, yo desde que estoy en política el día 8 de marzo siempre se ha leído el manifiesto consensuado por las 8 diputaciones. Es un acto institucional y siempre lo hemos leído. Pero este pleno no tiene competencias para hacer declaraciones de intenciones ni ser manifiesto, por tanto no irá viable. Un poco para que... ¿Nunca ha salido manifiesto en el pleno? No. ¿Nunca? No, nunca, dentro de un pleno, antes de la sesión plenaria. Siempre que la presidenta lo ha delegado. Sí, pero se podía haber hecho, ¿no? Que eso es lo que yo pedía, yo no dije... Lo hacemos siempre en el acto institucional. Claro, pero ¿cómo que nunca se ha leído. Siempre hemos ido de la mano de las diputaciones, pero este órgano, esta sesión plenaria, esta corporación, este es el sitio donde debe debatir cuestiones políticas y reivindicar sus intereses o no. Lo digo que es que a ese acto, yo desde que estoy metida en política, siempre se ha leído el manifiesto consensuado por las 8 diputaciones. Así que hemos cogido siempre, ido de la mano todas las diferentes ideologías políticas. Antonio. Sí, bien. Perdón. Yo creo que mirad si todas las manifestaciones son políticas, que yo he visto a curas, obispos y a todo el PP detrás cuando se manifestaban contra la ley del aborto y de la del divorcio, porque son muy avanzados. Dan media vuelta y siguen avanzando. Es decir, tiran para atrás. Por lo tanto, las palabras es que van a sobra. Porque los hechos es lo que dicen lo que uno hace o no o deja de hacer. Por lo tanto, es normal que os abstengáis y digáis las cosas que digáis. Yo no quiero aportar más cosas, pero, hombre, está demostrado que el 65% de los contratos precarios y precarios por poco tiempo que dura y por las pocas horas que le declaran que no trabajan, pues se lo llevan las mujeres. Después nos quejamos, ya es global, que las mujeres tienen menos pensión que los hombres y hombres que han trabajado menos, y nos quejamos de la natalidad. Pero bueno, ¿qué pasa? Aquí hay algo que no coincide. Esto no liga lo uno con lo otro. Por lo tanto, yo veo normal que el PP se abstenga, otras veces ha votado en contra de cosas parecidas y no me extraña. Vamos a ver. El punto de discordia, por llamarlo de alguna manera, es verdad que yo cuando se me ha llamado un momento antes de empezar el pleno, pues se me ha hecho ver que se podría entender, mal comprender, como queráis que le llamemos, el facilitar con todos los medios materiales, personal, quiere decir que todo el personal que hay en el ayuntamiento lo vamos a meter en la huelga. Pues como no quiere decir eso, retiramos eso, puesto que ya el punto primero pone apoyar la huelga general de las mujeres facilitando su desarrollo en esta corporación. Por lo tanto, lo recoge todo y no se presta ningún tipo de error, que ya digo, solo entienden errores los mal pensados, porque eso no estaba pensado para hacer esas cosas. Perfecto. No, lo digo
Entonces, recogió Inés, Nuestro- abstención del PP, Nuestro voto es favorable, a claro favor está. PSOE, a favor Izquierda Unida. Y se ha quitado. Y se contempla y se quita el punto 2. Eso. Se elimina por completo. Se elimina por completo. Perfecto. Siguiente punto de orden del día. El 4, ratificamos la inclusión en el orden del día. Antonio. ¿Hay otra moción? Sí. José María. Sí. Perdón, que El se cuarto, sí, sí, ratificar. sí, sí, está Sí. aprobado. No obstante, yo la he presentado estas mociones. Sí, pero no se han debatido en la Comisión Informativa Subgeneral. bueno, eso sí. Están presentadas en tiempo y forma, no es de urgencia, pero... El cuarto es proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa de las pensiones públicas. ¿Conchi? Sí, la exposición de motivos. Ante el incesante cuestionario al que se está sometiendo a nuestro sistema de seguridad social y, por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras, dando continuidad a las movilizaciones de defensa de las pensiones públicas, inician una campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo garante de cohesión y de protección social. De forma sutil pero constante se repiten argumentos que se presentan una supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones, argumentando un fenómeno conocido y previsible como el incremento de las personas de edad avanzada, junto con otro que se presentan como incuestionables pero que no necesariamente lo son. Al menor entrada la población extranjera, la menor natalidad o la existencia de un mercado de trabajo que ofrece un empleo escaso y poco remunerado. Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis combinan realidades previsibles y abordables, con otras que deben ser corregidas con la política adecuada. En lugar de insistir en mantener las equivocadas políticas de austeridad al ultrazán, junto a ellas concurren otras posiciones que se fundamentan en presentar desde sectores con claros intereses mercantiles a las pensiones públicas como inviable, al tiempo que se ofrecen como alternativa a sistemas privados de pensiones, obviando que no son, de modo alguno, capaces de proteger mejor el conjunto de la población pensionista. Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el sistema público pensiones suficientes, como herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes del empleo, que deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de una financiación pública, como elemento que garantiza un adecuado cumplimiento del Pacto Intergeneracional. Además de un eficaz mecanismo de restricciones de renta, son piezas esenciales. Las cotizaciones de la Seguridad Social no son, como se repite para intentar denostarla, un impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores. La cotización de la Seguridad Social es salario de las trabajadoras o trabajadores que se entregan al Estado para financiar las prestaciones actuales y definir los derechos de las pensiones futuras de las actuales cotizantes. Todo ello para tener cubiertas de forma adecuada la situación de enfermedad, fallecimiento o vejez. El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles. Está, entre otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, debilitando una de sus fuentes, financiación procedente del mercado de trabajo, y debilitando los mecanismos de distribución de renta en las empresas en la sociedad, agravando por el uso que en ocasiones se hace de la recaudación destinado al dinero, a otros fines para lo que estaba previsto. El incremento de pensionistas de la mayor duración de las prestaciones, proceso conocido, previsible y saludables, debe ir acompañada de medidas efectivas acordadas con los interlocutores sociales y en la mayor medida posible, fuerzas parlamentarias que permitan mantener el pacto intergeneracional que constituye nuestro sistema de pensiones públicas de reparto. Por todo lo anterior, el Pleno de Ayuntamiento asume al siguiente acuerdo. Nos sumamos a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT, y apoyamos las movilizaciones promovidas por estas organizaciones en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos construidos a lo largo de la vida laboral, junto a medidas efectivas y redistribución de la riqueza.
que garanticen pensiones suficientes en todos los casos y que mantengan su poder adquisitivo, reemplazando la fórmula actual de revalorización que se limita a garantizar claramente insuficiente incremento del 0,25% anual. Asimismo, trasladamos al Gobierno, grupos parlamentarios e intelectuales sociales la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participando del sistema público de pensiones a través del diálogo social y en el marco configurado en el Pacto de Toledo. Muchas gracias. Gracias, Concha. Lo que pide fundamentalmente es el cambio de criterio de revalorización de las pensiones, y hay unas manifestaciones también. Pero no dice cuál sería ese criterio alternativo para fijar la subida anual. No lo dice, y lo podía explicar. Lo cierto y verdad es que la ley que regula el índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, su finalidad es garantizar el sistema de pensiones. El PP apuesta por un sistema de pensiones sostenible, equitativo y solidario. Se ha aprobado una reforma de las pensiones que establece por ley que siempre subirán. Se revalorizarán un mínimo de un 0,25. No fija, como se dice en la moción, que sea solo lo limite a un 0,25, es como un mínimo de 0,25 y en épocas de bonanza se actualizarán hasta el IPC más 0,50. Las pensiones no podrán ser congeladas de forma arbitraria, tal y como ocurrió en 2011, cuando gobernaba el anterior presidente que hubo antes de Mariano Rajoy. Hoy en España se pagan más pensiones a más pensionistas y más altas que nunca. Tenemos uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo. Mantenemos un sistema que ofrece una amplia protección social en comparación con otros países de nuestro entorno. Es un sistema amplio y generoso. Sobre garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC. Cuando el presidente Rajoy accedió al gobierno a finales de 2011, había un escenario de pensiones congeladas, con el empleo destruyéndose a un ritmo del 2% y con la amenaza de un rescate que entonces era una amenaza fuerte sobre nuestro país. En ese momento el presidente Rajoy tomó 3 decisiones que han sido relevantes para la deriva de la seguridad social en estos años. En primer lugar, fue subir desde el primer momento esas pensiones que se encontró Mariano Rajoy y su gobierno congeladas por el gobierno anterior. En segundo lugar, evitar el rescate de España. Y en tercer lugar, hacer del empleo el mejor instrumento para revertir el deterioro de las cuentas del sistema de seguridad social. La congelación de las pensiones que se produjo por el último gobierno socialista supuso la mayor pérdida de poder adquisitivo. El índice de revalorización de las pensiones ha sido un compromiso con la sociedad, por el cual las pensiones subirán todos los años y lo harán con la garantía de estar previsto en la ley. El índice de revalorización tomará valores mínimos del 0,25 y puede, como he dicho, llegar hasta el IPC más 0,50. La decisión que también ha sido muy determinante para mantener nuestro modelo de pensiones fue no aceptar el rescate de España en el 2012. Eso habría hecho que hubiésemos tenido que bajar las pensiones un 15 y un 40%, como hicieron países de nuestro entorno, como Irlanda, Grecia o Portugal. Esa reforma, la del índice, ya se planteaba en el Pacto de Toledo. Sobre la racionalización de los gastos del sistema, en el año 2017 ha marcado un punto de inflexión. Después de muchos años los ingresos crecen por primera vez con más intensidad que los gastos, lo cual es muy buena noticia. Iniciamos el camino hacia el equilibrio financiero del sistema. La garantía del sistema de pensiones va unida al empleo y hoy el crecimiento de empleo en España es superior al crecimiento de las pensiones. En el año 2011, por cada nueva pensión que entraba en el sistema, se destruían 3 empleos. En el año 2017, hace poco, por cada nueva pensión que entra en el sistema, se crean 6,3 empleos. A finales de 2011, gracias Carmen, a finales de 2011 se destruían 1.500 empleos al día y hoy se crean 1.700 empleos diarios. Gracias a la política, parece que del gobierno hemos recuperado el 70% de los 3,5 millones de personas que cuando anteriormente fueron al paro. El PSOE debe reconocer, quizás, que el paro de entonces es el déficit que ha habido de las pensiones. Con más empleo, más afiliados y más crecimiento se recuperará la estabilidad financiera del sistema. Nuestro voto es una abstención, pero lo más importante, perdón por ese sonido, lo más importante es que nosotros, me refiero a Izquierda Unida, el apoyo, el crecimiento, la subida de las pensiones, nos parece que no debía ser el 0,25, debía ser de mucho más, siempre.
Y apoyamos a los pensionistas, por supuesto, faltaría más, pero no han aportado el método ni la forma. Que nos lo aporten ahora. Han dicho el cambio del sistema. Este sistema tiene algo interesante, y es que con un IPC negativo estará garantizado subida de las pensiones. Eso es importante contemplarlo. Que esté garantizado por ley también. Y reconocer que el empleo es la mejor herramienta de garantía de las pensiones también. Apoyo a los pensionistas, a la subida de las pensiones y por pedir que no quede. Muchas gracias. Carmen. Pues desde mi grupo, ¿cómo no vamos a estar nosotros de acuerdo con las movilizaciones y sumarnos a ellas para solicitar la dignidad de las pensiones? Se ve que el Partido Popular ve otro tipo de realidad, porque hoy en muchísimas ciudades españolas hay un montón de pensionistas peleando por la dignidad de las pensiones. Nos encontramos ahora mismo en un tiempo convulso, donde diferentes sectores de la sociedad capitalista en la que nos encontramos inmersos, y en muchos grupos políticos, entre ellos el PP, no dejan de lanzar la idea de que que tenemos es un sistema insostenible. El sistema que tenemos, por supuesto que es insostenible, pero es insostenible solo para una parte, para ellos. Para ellos es insostenible porque tiene su patrimonio, que es el que lo resguarda, tienen su capital y tienen sus pensiones privadas. Este tipo de ideas, aunque no lo creamos, se van lanzando para convencernos a nosotros de que somos nosotros los que tenemos la culpa de que esto esté mal. Y está mal y el sistema se va al garete por nosotros mismos y porque vamos mucho al médico, porque estamos siempre malos y cobramos muchas bajas y porque vivimos muchos años y cotizamos muchos menos años de los que vivimos. Vamos, esto lo último lo ha dicho una emérita de este país, como la señora Celia Villalobos. Esta señora nos ha dicho que una pensión digna consiste en ahorrar 2 euritos todos los meses desde que uno tiene 20 años y esto nos va a dignificar nuestra vida futura para cuando lleguemos a cobrar la pensión. Yo a Celia Villalobos lo único que le digo que le tenían que hacer como hace Supernani. Como hace Supernani con los niños para educarlos. Cumplir con su palabra. Pero ella quiere estar trabajando hasta los 80 años, porque esté trabajando hasta los 80 años, pero trabajando hasta los 80 años como trabajan las mujeres de mi pueblo. Sentada en una máquina cosiendo, limpiando subida en escaleras, en el campo cogiendo fardos, tirando de fardos, cogiendo aceitunas, de camionero, de albañil en lo alto de un tejado, en fin, lo que es trabajar. Si no, también podía ser como dijo ayer la COE. La COE ayer lo que propuso, contrato de formación para mayores de 45 años. O sea, ahora a los 45 años vamos a volver a ser becarios. Yo lo que quiero recordar es que un contrato de formación apenas cotiza ni a la Seguridad Social ni al IRPF. ¿De acuerdo? En un tiempo se llegó a un acuerdo y es aquí, en el Pacto de Toledo, que es el que tenemos que retomar, donde se tienen que acordar este tipo de cosas. No es la moción que se trae aquí, José María, no se puede increpar al grupo político que presenta. No, venga, vamos a decir, no. Se tiene que sentar todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, que nos ha montado el Pacto de Toledo, no quiere ese tipo de reunión. Por todo esto y por muchísimas más cosas, que no me quiero extender mucho más, nuestro voto, por supuesto, es a favor de la moción. Gracias, Carmen. Antonio. Sí, bien, yo en todo caso decir que la ley nos ampara, la ley, la Constitución, porque los gente del PP siempre la están incumpliendo y siempre están exigiendo que los demás las cumplamos. El artículo 50 de la Constitución establece que los trabajadores al finalizar su carrera profesional, en este caso de trabajo, pues tendrán pensiones y además las mismas periódicamente tendrán que ser revisables para ajustarlas al nivel de vida. Eso lo dice la Constitución. El que la incumple es Rajoy. En 5 años los pensionistas han tenido un 1,25%. El 0,25% de cada año lo multiplicas por 5 y se quejan de que Zapatero las congeló un año, que es verdad que las congeló. Lo que no dicen es que las mínimas las subieron más del doble. Vaya, no, eso no. Y yo no estoy de acuerdo con que las hubiese congelado, pero cuando decimos, hablamos para todos. Bien, en 5 años se han comido 68.000 millones de euros que había ahorrado de la Seguridad Social cuando se cobraba más.
que se gastaba. Bien, con los métodos nuevos de trabajo, de tanto trabajo temporal, de tanto trabajo parcial y de tanta, yo diría, bandolerismo por algunos empresarios en el trabajo, pues es indiscutible que habrá más cotizantes, pero que cotizan. Pero además hay otra cosa que nos está vendiendo el PP, que ahorremos y nos hagamos pensiones privadas. ¿Por qué dice eso? Porque prevé que las públicas que las garantiza el Estado van a caer. Mirad, esto es muy fácil, yo os hago una comparación. Desde que está el PP se han hecho un montón de hospitales privados. Sin embargo, para que esos hospitales privados funcionen y tengan clientela, ¿qué tiene que hacer y qué es lo que hace? Pues ridiculizar, por decirlo de alguna manera, nuestra seguridad social, nuestros hospitales, para que la gente que puede se vaya allí, igual que ha hecho con los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Si estos gobiernan para los que gobiernan, y no nos engañáis. ¿Vosotros creéis que somos tontos? No, no somos tontos. Somos gente que dice la verdad. Y siempre la mantenemos. Por lo tanto, yo creo que ante tanta desidia y tanta... ¿Vosotros pensáis que las pensiones con el 1,25 en 5 años han crecido? Pero es mentira, es todo esto. No solo... Esto es para los que cobran pensiones, pero para los que todavía no son pensionistas, que tienen 40, 50 años, a esos va dirigido ese mensaje. A esos. Que con la ridiculez de lo que cobran y lo mal que están trabajando, pues es verdad que les va a quedar muy poca pensión. Por eso estamos insistiendo en que unamos fuerzas y lo que falte para la seguridad social se establezcan pensiones mínimas, que nadie tiene la culpa de que no hayan cotizado por él. Yo sé de empresas de aquí, y las he denunciado, que las contratan por 4 horas y dan 8, y tienen que ir el sábado y dan 50 y no sé cuántas horas a la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa gente no tiene derecho cuando los que se están llevando el dinero de ellos es la empresa. ¿La tienen que pagar los trabajadores, que lo que hacen es sufrirla? Pues claro, así estamos. Y yo desde aquí sí les mando un mensaje a todas aquellas personas más jóvenes que aún no son pensionistas y les falta tiempo, que se pongan los cascos y se pongan las zapatillas y empiecen a caminar, porque van a por ellos. Van a por ellos. Cuando hablabais aquí de la Celia Villalobos es la presidenta, por llamarlo de alguna manera, del Pacto de Toledo, ¿claro? Y está diciendo que ella va a estar trabajando hasta los 82 años. No ha trabajado nunca, pero vaya, ahora se va a poner a trabajar. No está mal, no está mal. Por lo tanto, ¿para qué voy a incidir en más cosas? Solo en eso. Cuidado, jóvenes que van a por vosotros, los que ya somos pensionistas. Se nos podrá subir más o menos, pero los que tenéis pensado cobrar una pensión, lo pasáis muy mal. Si seguís votando al PP, que es el que nos está robando. Gracias, Antonio. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Ratificación de la inclusión en el orden del día. Antonio, ¿eso María? Sí, claro. El sexto. Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre apoyo a las movilizaciones del 28F, 28 de febrero, convocadas por las marchas de la dignidad y otras organizaciones, plataformas y espacio unitario. Conchi. Sí, la exposición de motivos. Los discursos de una recuperación económica y una salida de la crisis con que nos bombardean no se sostienen ni en la calle, ni en los hospitales, ni en los colegios, ni en los centros de trabajo, ni en los barrios y pueblos de Andalucía. Existe un divorcio entre las estadísticas macroeconómicas y la realidad social, pues la impresión generalizada es que tan cascareada recuperación no llega a la gente de a pie que sigue sufriendo el paro masivo y sus consecuencias funestas de desahucios y exclusión social.
La pobreza se sigue extendiendo con los enésimos recortes de pensiones y salarios, con la enésima subida del precio de la luz, de la comida, de las medicinas, del gas, de casi todos los imprescindibles para vivir, como el resurgir de la plaga infame de los desahucios. Las condiciones intolerables de explotación y precariedad que existen por todos los sectores de la producción, ya sea de la función pública, en la industria, en el turismo, en el campo, especialmente los sectores feminizados, la precariedad y el paro son la realidad de la mayoría de la gente trabajadora de Andalucía, de quienes aún no han podido o no han querido emigrar. Además, la falta de trabajo en el campo vuelve a dejar a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores al filo de la navaja. Los servicios públicos empeoran y desaparecen. Privatizaciones, profesorado, personal sanitario, saturado al no sustituir bajas y jubilaciones, las instalaciones inadecuadas, lista de espera, comedores, limpieza, emergencia, cuidados de otros servicios, en precario como telemarketing, keris, ayuda a domicilio y en manos de subcontratas que solo buscan el lucro privado por encima del interés general. Las mujeres seguimos luchando contra las violencias que sufrimos, el género sexual, laboral, judicial, institucional, y no estamos ni de lejos de una sociedad con igualdad de condiciones entre mujeres y de hombres. Mientras tanto, los responsables de la crisis capitalista siguen repitiéndose. La crisis estafa no afecta a todos por igual. Frente al paro, la precariedad y los recortes para la mayoría, las empresas del IBEX 35, los bancos y los terratenientes aumentan sus beneficios. Ante esta situación, manifestamos que Andalucía está a la cola de lo mejor y a la cabeza de lo peor en derechos y condiciones de vida. A 38 años de haber conseguido la llamada autonomía plena y tras el primer impulso, venimos siguiendo el camino contrario al anhelo de quienes lo dieron, millones de andaluzas y andaluces, artífices de la autonomía en la calle y en las urnas. Se ha desmantelado la mayoría de muchas industrias, la tierra sigue en manos de la minoría de privilegiados. Hemos visto la venta a precio de saldo de nuestras riquezas a fondo de especuladores. Vemos nuestros campos esquilmados para ser la huerta barata de Europa, nuestra costa destrozada, nuestras ciudades deformadas por convertirse en museos balnearios de quienes puedan permitírselo, nuestro patrimonio natural de Doña Ana, amenazado por los piratas del gas natural, por las complicadas de quienes nos gobiernan. Vemos a nuestra tierra convertida en humana, en frontera, brindada a inmigrantes y refugiados tratados como delincuentes en los brutales CEI, como ha quedado demostrado en el infame uso de la cárcel de Archidona militarizada como portaaviones para la guerra de Estados Unidos con la OTAN y, paradójicamente, Centro Internacional de Narcotráfico y de Trata. En esta situación, el 28F no es un día de fiesta, es un día de lucha. Desde las marchas de dignidad llaman a luchar por la Andalucía en la que no nos falten ni el pan, ni el trabajo, ni el techo, ni la igualdad, en defensa de los servicios públicos, stop a desahucios, por el empleo, unas pensiones públicas y de calidad, contra violencias machistas, por una renta básica universal, por la soberanía alimentaria, por la paz entre los pueblos y no a la OTAN, porque ninguna persona es ilegal, y a la defensa también de las libertades y los derechos, no a la ley mordaza, no a la represión sindical y social. Por todo ello se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Punto único: el Ayuntamiento de Benamejín manifiesta su apoyo a la movilización convocada el 28 de febrero del 2018 en las marchas de la dignidad y otras organizaciones, plataformas y espacios unitarios. Muchas gracias. Gracias. Compañeros que estén en la sala, que hace años, no mucho, Izquierda Unida de Benamejín presentaba en pleno relaciones de 40, 50, 35 preguntas cada pleno. Cierto que los plenos eran bimensuales, lo que venía a ser una razón de unas 20 preguntas al mes. Y ahora no presenta preguntas, lo venís viendo. A lo mejor dice algún ruego, pero lo que sí trae son mociones que le envía el partido y plantea sus mociones, en vez de hacer oposición a Carmen Lara y al gobierno local. Algo que entendemos, esas mociones, que son temas interesantes,
corresponde más a Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, en el Congreso de los Diputados, que es la cabeza visible de la coalición. ¿O acaso es que... Pero ¿cuándo se ha visto esto de hacer oposición al presidente del gobierno constantemente desde el ayuntamiento, cuando tiene a la alcaldesa de Benamejí ahí y nada le dice? ¿Cuándo se ha visto que te dediques permanentemente a hacer oposición a Rajoy? Preséntate a las elecciones y que te voten y vete al Congreso de los Diputados, que seguro que te van a votar toda la provincia. Tienes a la alcaldesa de Benamejí y no te escucho una crítica. Algún día me lo tendrás que explicar. Pero también voy a decir algo. Voy a decir algo. El Partido Popular, como veo que también hace Izquierda Unida, pues a los grupos municipales... José María, perdón. Estamos debatiendo la moción. Sí, sí. No está haciendo un batiburrillo de antecedentes de lo que el Partido de Izquierda Unida hace. Sí. Aquí lo he dicho en multitud de ocasiones. Los espacios de mítines son otros. Este no. Este es para defender los intereses de la ciudadanía. Algunos, y ahora mismo, otras personas si hacen mítines y hay que callarse. Sinceramente, ¿vale? Somos todos. Vamos a ver. Aquí se defienden los intereses. Él estaba defendiendo los intereses de su moción. Y se defienden los intereses. Lo que no se puede hacer es un batiburrillo haciendo mítines. No, José María. Pide libertad para todos menos para nosotros. Deja que es la más breve que tengo. No estamos en debate. Yo no sé de verdad. Pero a lo que acabe. ¿Puedo hablar? Sí. Que respete el turno de palabra y que debatan la moción, Pero José si María. no lo tenía yo. Exactamente. Me has pedido un inciso para no sé qué. Estoy diciendo al resto de tus Vamos a ver. compañeros Sí. que no tenían el turno de palabra. Vale. Sí. Gracias. Ahí. Vamos a ver. Decía que el Partido Popular, igual que hace Izquierda Unida, pues también envía mociones a los diferentes grupos municipales. Nosotros en este pleno podíamos haber presentado para la igualdad de salario entre los cuerpos de seguridad autonómicos con la Guardia Civil y Policía Nacional, o podríamos también la prisión permanente revisable. Pero mire usted, nosotros hemos presentado más de 20 mociones locales. Yo le digo, Antonio, ¿cuándo va a plantear cuestiones locales? Porque es que esas cuestiones locales por aquí no se te escuchan. Pero lo curioso es cuando veíamos la relación de preguntas, es que muchas de las preguntas que antes hacía siguen estando sin hacerse por parte del gobierno local. Nosotros estamos a favor de una Andalucía que celebre su día, pero también a favor de una visión más realista de la Andalucía de hoy. Eso se lo dijimos el año pasado, que la moción era similar. Una visión más realista de Andalucía que la que expone Izquierda Unida. Quiere una Andalucía y queremos con un mejor futuro, como todos los que estamos aquí, así lo entendemos. Consideramos que el Gobierno de España, nuestras comunidades autónomas y ayuntamientos están trabajando cada día para mejorar la calidad de vida de los vecinos y eso es lo que hay que hacer. No coincidimos en muchas de las cuestiones de la exposición de motivos. Decir que quien quiera manifestarse está en su derecho es lo que nos corresponde. Si es que creemos en todo eso. ¿Queréis manifestaros? Manifestaros. ¿Queréis decir que Andalucía es una realidad para vosotros? La nuestra no es la misma. La nuestra es una Andalucía que tiene cosas por mejorar, carencias, pero ese no es el dibujo de la Andalucía. Desde el Partido Popular tenemos muy claro que hay que respetar esas manifestaciones como todo lo que has propuesto, fundamentalmente lo que ha ido proponiendo en los acuerdos de las mociones son manifestaciones. Por cierto, Antonio, yo no creo... Sí, voy a concluir. Yo no creo, Antonio, en tu intervención anterior has dicho que nosotros creemos que sois tontos. Ni lo creo, ni lo pienso, ni lo digo, ni lo pensaré. Pero tampoco me parece justo que diga que el Partido Popular nos roba. Hay sinvergüenza el Partido Popular y en otro, claro que sí, te lo estoy diciendo que hay en el Partido Popular y en otros partidos por no citar a otros. Nuestro voto para esta es un no. Muchas gracias. No, evidentemente tontos no, pero pícaro sí que eres. Aprovecha siempre el turno de palabra para dar marcha atrás, volver a la moción anterior y hacer su debate, como siempre. El respeto si esta sala siempre... Muchas gracias. Mío, eso es así. Pícaro, esa la voy a anotar, esa no me la habéis dicho todavía. Lo haces con picardía. Vuelves atrás, aprovecha el turno de palabra, como no se entra en el debate, vuelve a la moción de atrás y entra la réplica. Pero Carmen, antes cuando estaba hablando, ¿qué has dicho? Porque lo he escuchado. ¿Que no tiene vergüenza? ¿Has llegado a decir algo de vergüenza cuando No, he escuchado mal. Vale, yo lo he escuchado. Es mi turno de palabra. Cuando acabe la sesión plenaria te diré lo que he dicho. No, dilo ahora. Escucháis lo que queréis escuchar. No, dilo ahora. Nosotros después del turno no, ahora dilo. Este muchacho, la verdad es que esto es impresentable, ¿eh? Esto es impresentable. No respetar turno de palabra, no respetar a la alcaldesa presidenta de esta sala, increpar a los diferentes partidos de lo que tienen o no tienen que presentar. Yo es que no lo entiendo, con tanta disciplina como tiene su partido, pero bueno. Miguel Ángel.
porque es estrategia política, eso es estrategia política. Y, hombre, acusar a Izquierda Unida de presentar o dejar de presentar, pues verás, cuando sí tiene a Carmen Lara, claro, y se notará que Carmen Lara lo hace lo suficientemente bien como para que ese grupo haga el control de manera diferente, estando todos los días en el pueblo, estando todos los días en este ayuntamiento, viniendo aquí a preguntar y no por teléfono, y cientos de cosas que puede hacer este hombre como portavoz de Izquierda Unida, estando en este pueblo. Sin estar en este pueblo es difícil de que veamos la realidad de lo que Carmen Lara hace día a día en este pueblo. Y paso a la defensa de... Perdona, ¿y antes no podía? Digo yo, ¿no? Antes cuando estaba no podía. Había el mismo equipo de gobierno. ¿Con quién iba a hablar? ¿Con el alcalde que estaba en Córdoba? No entra en debate. Antes es igual. Digo yo, ¿vale? Tú sacas tus propias conclusiones. A mi opinión. Pero bueno, Francisco, tú vas a interrumpir siempre que tú quieras. Perdona. No, perdona, no. Es que ya llega el momento que os pasáis la raya. Es que yo no interrumpo. Vamos. Desde el Grupo Municipal del PSOE de Benamejí tenemos que decir que compartimos algunas cosas con la moción, como por ejemplo que la recuperación económica de la que se habla no es para todos, que los ricos son más ricos y los pobres seguimos siendo todavía más pobres, que nos contratan de manera más precaria y nos suben la luz, nos imponen copagos y nos recortan en derechos y libertades, pero no compartimos con ustedes, y me imagino que nos entenderéis, el fondo de la moción. No creemos que estemos a la cola de lo peor de los derechos y condiciones de vida. Somos vanguardias en leyes sociales como la ley de transexualidad, no solo en España, sino en Europa. En la ley que reconoce la renta mínima y que entró en vigor el 1 de enero de este año. Leyes muy avanzadas en memoria democrática, LGTBI, discapacidad o el mantenimiento a pulmón de la ley de dependencia asfixiada por el PP y Rajoy. Pensamos de verdad que estamos muy por encima en derechos que otras comunidades autónomas de España. Está dando pasos firmes a cambio del modelo productivo andaluz. Desde 2009 al 2017 hemos pasado de tener un déficit de 3.700 millones en un superávit de más de 1.700 a un superávit de más de 1.700 millones, gracias a duplicar nuestras exportaciones. No creemos, por supuesto, que somos una tierra inhumana, militarizada y blindada a migrantes y refugiados. Somos una comunidad solidaria que alza la voz y pone recursos para activar el plan de emergencia para atender a refugiados, que se pone del lado de la ONG, que está trabajando en el lugar para enviar material. Una comunidad autónoma que se pone enfrente del gobierno de España y exige una financiación justa y solidaria, que se respeten los derechos humanos en los CIE, que le pide a Europa una solución a la crisis migratoria. Pero por supuesto no vamos a ser nosotros quien vote no al derecho al pataleo y la manifestación en días en los que la libertad de expresión se ve amenazada. Como dice esta frase que se le atribuye a Voltaire, estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Es por esto y otras cuestiones por las que no podemos apoyar vuestra moción, pero no la tenemos. Gracias, Miguel Ángel. Antonio. Sí, bueno, tú sabes que estáis votando en contra porque los otros han votado en contra. Perdón, lo digo si lo habéis entendido y lo habéis comprendido. Por favor, que no intervenga. Bien, simplemente deciros que Andalucía, con 30 y tantos años ya de autonomía, pues es verdad que aquellos anhelos
que nos ponía el Carlos Cano, aquellos ejemplos, aquellos grandes poetas que salieron, aquella intención, aquel primer presidente de la autonomía que era Fernández Viaga, que luego lo sustituyó el rubio, sí, bueno, era rubio, pero ya tiene el pelo blanco, que era del PSOE, porque Fernández Viaga era independiente, fue un presidente de consenso. Pues eso se ha visto ahogado. Andalucía, por desgracia, que no por suerte, no es de las regiones o comunidades autónomas más avanzadas. No lo es, por desgracia. Fijaros si no lo es, que el campo tiene tanta fuerza como puede ser la construcción o incluso el turismo, por la cantidad de jornales que da, sabiendo que se está mecanizando. Por lo tanto, Andalucía le hace falta mucha industria, porque el campo ya no lo abarca todo. Aquí estamos padeciendo el tema sobre todo de las mujeres en el campo, precisamente porque no hay industrialización, y la poca que hay, pues alguna es de los más tercermundistas del mundo. Por lo tanto, si hacemos comparaciones, pues no hemos aumentado aquello que desearíamos. De hecho, aquí nos ha pasado que la mayoría de las pensiones son de las más bajas de España, porque casi todas son del campo, una inmensa mayoría, no todas, porque no es verdad. Con lo cual tenemos 650 euros, números redondos, de pensiones. Y todos sabemos que las pensiones han sido el colchón que han sujetado que muchas familias no tengan que salir a mendigar, porque al tener a alguien que era pensionista ha podido ayudarle a sus hijos, en fin, nietos. Cosa que con el PP estamos a punto de perder, o al menos esa es su intención. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que como el único partido que ha gobernado Andalucía desde la autonomía ha sido el PSOE, pues críticas que son realidades, no es otra cosa que realidades. Si iba a ser, yo me acuerdo cuando el Manaute nos hablaba de la reforma agraria, pues sí, de masetas, y muchas cosas más. Pues bueno, yo para qué voy a profundizar, pero si vais a absteneros en esto que decimos, pues me parece muy bien, porque esa es la libertad de cada uno. No, ¿para qué voy a ahondar más? No obstante, contestarte solo una cosa. José María. Y a Francisco, que me ha preguntado, ¿no? No, yo no me he preguntado, he hecho... Mira, en tu primera intervención, en la primera intervención de la primera moción, decías... Perdón, es que he fastidiado. Que lo de la bolsa de trabajo, vosotros lo veis. Nosotros desde que entramos en este ayuntamiento hace 10 años o 11, estamos pidiendo la bolsa de trabajo. Lo hacemos cada 1 de mayo. Hemos hecho concentraciones en el ayuntamiento. ¿Vosotros no habéis hecho nada de eso? Sí. Antonio, vamos a ceñirnos a la Nada de eso. Vamos a ceñirnos a la moción. Hombre, pero le tengo que responder, es que si no parece ser que tenga razón. Mira, yo... No por responderme, dejo de tener razón. Claro, tú puedes tener... Puedo tenerla o no, pero no por responderme, ¿no? Vale. Pero es que no tienes ninguna. Ya. Tú no eres el único que ha pedido aquí la bolsa de trabajo. No. Además, en los 3 programas últimos venía en los 3 partidos. Pero el único que lo ha llevado siempre en los programas desde hace 10 años hemos sido nosotros. Yo no he dicho eso. Segundo, mira, yo antes hacía muchas preguntas, no porque hubiese 2 meses, cada pleno 2 meses, no. No solo por eso, sino es que tú venías aquí con quien hablabas. Yo vengo como norma todos los días, y cuando surge algo, pues voy en busca de la alcaldesa, voy en busca de algún concejal, aprovecho la comisión de gobierno, pues que están casi todos los concejales y les pregunto cosas, y entonces yo le voy dando salida a los problemas en función de que no me tengo que esperar
para lucirme en las cámaras cuando hay un pleno. Claro. Antonio, vamos a Porque seguir. que los demás días vosotros estáis de fiesta, de huelga o de algo raro, o de vacaciones. Pero esta es la realidad. Creo que he respondido, ¿no? Sí. Seguimos con el siguiente. ¿Has tomado nota? No, la votación. La votación sí, a favor, en contra. Contra y vosotros Y abstenéis, por lo abstención. tanto no. Era abstención. Abstención del PP o en contra. Era abstención. No, Ahí está en en contra. Vale. Es la única que hemos dicho. La otra era la religión. Siguiente punto del orden del día. Asunto de urgencia. Ratificamos la inclusión en el orden del día. Antonio. Sí. José María. Sí. Carmen. Sí. Si no recuerdo mal, hay solamente un punto de urgencia, que es una moción presentada por el grupo del Partido Socialista de Benamejí, con el texto combatir la injusticia brecha salarial. Miguel Ángel. La reforma laboral del PP debilitó la negociación colectiva y ha agravado la precarización de la mujer en el mercado de trabajo. Con la reforma laboral de Mariano Rajoy y Fátima Báñez, las mujeres han sido las más perjudicadas en la crisis económica, ya que han sido expulsadas del mercado laboral o permanecen en él con contratos basura y a tiempo parcial. La ley de igualdad que promovió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto truncada por la reforma laboral, con la que se ha abandonado la medida de lucha contra la brecha salarial y dinamitado la negociación colectiva, pieza clave en la articulación de planes de igualdad en las empresas. También se ha desregulado el tiempo de trabajo, lo que ha provocado una extralimitación horaria sin contraprestaciones dinerarias y una jornada a tiempo parcial que esconden horarios completos. Esta reforma laboral, unida al desmantelamiento de la ley de dependencia, entre otras medidas, está provocando la expulsión de la mujer del mercado de trabajo. Según el INE, la brecha salarial en nuestro país es del 23%. No podemos admitir lo que algunas representantes del PP han manifestado, que la brecha salarial está justificada por la menos formación de la mujer respecto al hombre. Muy al contrario, la mujer tiene un nivel de formación, tanto universitaria como no universitaria, en muchos casos superior al del hombre. La brecha salarial es el máximo exponente de la desigualdad entre los hombres y mujeres en el mercado de trabajo, y a ello se une menores tasas de actividad, menor ocupación, mayores tasas de desempleo y mayores interrupciones en la carrera laboral. El acceso de la mujer al mercado de trabajo, su permanencia en el mismo y la promoción interna topa una y otra vez con el denominado techo de cristal. Se está dando en el mercado de trabajo la denominada segregación horizontal, con predominio de las mujeres en sectores tradicionalmente feminizados. Estos enormes obstáculos para la mujer hay que eliminarlos por mandato institucional, para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Es una cuestión de justicia, es una cuestión de equidad y es una cuestión de calidad de vida, de sostenimiento de nuestro país, de nuestro estado de bienestar y para alcanzar mayores cotas en nuestro sistema productivo. Nuestra sociedad no puede permanecer impasible ante este problema. El Parlamento y el resto de instituciones públicas tampoco. Ante la inacción en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre igualdad laboral y otra para combatir la brecha salarial. Sin dilación, hay que adoptar medidas que corrijan esa desigualdad, que corrijan la brecha salarial, para lo que necesitamos un marco legislativo integral. También son necesarias medidas en el ámbito de la protección social
para evitar los efectos que sobre la carrera laboral de una mujer se reflejen en un mayor distanciamiento entre hombres y mujeres en el sistema de las pensiones, y una nueva regulación de los tiempos de trabajo que recupere el protagonismo de la negociación colectiva con medidas que permitan la conciliación y la corresponsabilidad en los asuntos de tareas y cuidados familiares. En este ámbito, el Estado debe asumir también su parte de corresponsabilidad, articulando una red de servicios sociales que atiendan a los dependientes, dentro de un paquete amplio de políticas de familia, financiando los retornos en el mantenimiento del estado del bienestar, que recaen casi exclusivamente en las mujeres. Además, deben de recuperar aquellas ayudas y subvenciones que permitan la realización de planes de igualdad y que las estadísticas oficiales se desengrasen o desagreguen por sexo para poder conocer las distintas circunstancias que sitúan a la mujer en esas situaciones o discriminación. Por todo ello, el Grupo Municipal del PSOE de Andalucía en el Ayuntamiento de Benamijil propone para su debate y aprobación en este pleno los siguientes puntos de acuerdo. Primero, solicitar al Gobierno de España la elaboración de una normativa integral y una regulación eficaz de lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres y de medidas para conseguir la igualdad laboral. 2. Solicitar al Gobierno de España a presentar y aprobar una ley de igualdad laboral. 3. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Benamijil apoya cualquier iniciativa de relación de la huelga feminista para el 8 de marzo, que sus trabajadores y trabajadoras estimen oportuno llevar a cabo, incluidas las propuestas de paro de 2 horas convocadas por los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación a través de la subdelegación del Gobierno de Córdoba. Antonio. Es un poco resumen las 3 mociones anteriores también. Gracias, Antonio. José María. Muchas gracias, Carmen. Miguel Ángel, sí me gustaría antes de argumentar, yo aprecio que el primer punto y el segundo de acuerdo son prácticamente lo mismo, si no lo mismo. O dime la diferencia para apreciarla. Es decir, la primera engloba la segunda, entiendo yo, ¿no? ¿O hay alguna diferencia que yo no aprecio? Por eso te lo pregunto. Una es una ley de igualdad laboral y la otra es la brecha salarial. Bueno, dice medidas para conseguir la igualdad. Bueno, lo damos por bueno. Vamos a ver, moción del Partido Socialista, tanto el gobierno al que se refieren como el Estado, el Gobierno de España como el PP, tiene un firme compromiso para que haya igualdad de oportunidades, también igualdad salarial en España, lógicamente entre hombres y mujeres. La igualdad salarial entre hombres y mujeres la recoge la ley. En nuestro país, la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores ya recogen esa previsión legal. Pero seríamos muy torpes si nos quedáramos solo en el ámbito legal. Tenemos que llegar con la ley al ámbito real. El compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades de la mujer es claro. Hoy hay más mujeres trabajando que nunca en España y la brecha salarial está en mínimos históricos que son elevados, aunque somos conscientes que hay que seguir trabajando hasta alcanzar la igualdad real y definitiva, con el compromiso de esa igualdad de verdad en la que tanto el PP como el Gobierno trabajan. Se ha puesto a disposición de la mesa del diálogo social algunas iniciativas, como por ejemplo la iniciativa de aumentar la transparencia salarial, poniendo a disposición de los trabajadores y sus representantes información desagregada por género de las empresas, de los salarios, haciendo auditorías salariales a las empresas a partir de un determinado tamaño para mejorar esa información. La iniciativa de ampliar la obligación del depósito de los planes de igualdad en las empresas. En definitiva, aunque todavía hay mucho que mejorar, se está avanzando. Desde agosto de 2013 funciona un buzón de fraude en España, donde se pueden hacer denuncias por desigualdad de derecho y también por desigualdad salarial. Antes algo citaba Antonio al respecto, lo cual me ha parecido bien lo que ha dicho, y de hecho existe ese buzón.
Además, el Gobierno del Partido Popular ha reconocido el esfuerzo de las mujeres, medida muy interesante, mujeres trabajadoras con hijos, en forma de un incentivo económico que contribuye a cerrar la brecha de género en las pensiones. Esta medida, que ha entrado en vigor en enero del 16, hace posible un incremento automático de las pensiones de viudedad, jubilación e incapacidad. El incremento será del 5% para las madres que han tenido 2 hijos, del 10% para las que han tenido 3 hijos y un 15% para las madres de 4 más hijos. Más de 337.000 mujeres cobran un complemento de maternidad, que ha supuesto que a cada una de 2 mujeres que entra en el sistema desde el año 2016 se le haya incrementado la pensión. Esto ha dado lugar a que la brecha de género en las pensiones sea de un 13%, se haya reducido en un 13% en 2 años. Respecto a la brecha salarial, en España apunta que según Eurostat está en términos históricos 14,9 y desde 2012 se ha reducido en 4 puntos, por debajo de la media europea, como antes hemos apuntado, aún así muy elevado y se tiene que seguir trabajando. Nuestro país lleva 49 meses encabezando la reducción de paro en Europa y ha recuperado el 70% de los 3,5 millones de españoles que perdieron el empleo anteriormente. El empleo indefinido en 2017 ha crecido el doble que el temporal y la conversión de temporal a indefinido es el doble de 2011. Mariano Rajoy, en el tiempo de su gobierno, se ha recuperado todo el empleo femenino perdido en la crisis y hay más de 8,5 millones de mujeres trabajando, como decíamos antes. La subida del salario mínimo interprofesional se ha subido, pactado con el PSOE un 8% y hace poco ya un 4% más. Van 47 meses consecutivos de aumento de contratación indefinida y 3 de 4 personas tienen un contrato indefinido en este país. Pues muy bien, en la propuesta de acuerdo pide que el Gobierno presente y apruebe una ley, sí, pero ya en el texto, en la propio argumentario previo, en la exposición de motivos, dice que va a ser presentada, ¿no? Por eso te he hecho esa pregunta. Nosotros el punto 1 lo vemos favorable, vamos a votar que sí. Al punto 2 la diferencia no la apreciamos prácticamente y vamos a votar también que sí. Respecto al punto 3, que viene a ser la huelga que hemos dicho, nos abstenemos igual en coherencia con lo que hemos planteado anteriormente. Todo lo que se haga en este particular es bienvenido. Hay no puede haber diferencia entre un hombre y una mujer por hacer la misma función. Sí nos sorprende un detalle, y lo digo y no me agrada, pero a veces cuando se escuchan cosas a nosotros nos sorprende. Porque en la anterior corporación hubo un momento en el que había un concejal con dedicación exclusiva y cobraba casi el doble que otro concejal con dedicación exclusiva. ¿Por qué? Casi el doble. ¿Y por qué la alcaldesa, quien ejercía la alcaldía en la anterior legislatura, cobraba menos que uno de los concejales con dedicación exclusiva? ¿Es brecha salarial o es techo de cristal? En definitiva, 3 personas con dedicación que cobraban diferente, la alcaldesa menos que el concejal con dedicación exclusiva. Antonio me está haciendo que sí. Yo recuerdo que Antonio ese tema lo criticaba en pleno en su día, vi pleno desde la tele que así lo decía, es decir, 2 concejales con dedicación exclusiva y prácticamente uno doblaba el sueldo del otro, prácticamente. ¿De la alcaldesa? No, del mayor, del que cobraba más. La que cobraba menos era casi la mitad del otro. Pero es que la alcaldesa cobraba 5.000 euros, prácticamente menos. Ya digo, brecha salarial o techo de cristal. En definitiva, hay que trabajar en este tema. Me parece que se va a trabajar bastante por todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Un tema interesante. Y nuestra posición, ya lo hemos dicho, 2 puntos favorables y una abstención. No, pero aquí no se puede votar por puntos. ¿Se puede votar por puntos, no. Inés? Solicitamos asistencia. Siempre y cuando lo acepte el grupo proponente y nosotros no lo aceptamos. Pero el contexto, mientras hace la réplica el partido que pero Inés, un segundo. Sí. Vamos a dar por bueno lo que ha dicho Miguel Ángel, aunque me gustaría asistencia. Votamos que sí. Como lo que nos abstenemos ya lo hemos dejado en otra moción claro, damos por hecho y un voto favorable. Miguel Ángel. Pero bueno. No, votar que sí. Ha dicho que no nos va a condicionar por eso.
Pero cuando digo eso, el PSOE de Andalucía se define como un partido feminista que entiende que el socialismo no existe sin feminismo. Creemos en la democracia paritaria y en nuestra labor política las acciones positivas en favor de la igualdad son irrenunciables. Romper los actuales techos de cristal y favorecer al emprendimiento de las mujeres en el ámbito profesional es tarea del socialismo andaluz. Y no nos quedamos solo con acciones a nivel federal. En Andalucía, la próxima reforma de la Ley Andaluza de Igualdad garantizará incorporar en los planes de actuación de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo una planificación anual de medidas para combatir la discriminación laboral, al tiempo que prevé la elaboración de un plan andaluz específico extraordinario para la eliminación de la discriminación salarial por razón de género, entre otras medidas de competencia autonómica. La proposición de ley del Grupo Socialista, que viene trabajando desde hace meses en el seno de un equipo de expertas para conseguir una propuesta completa y con una visión lo más amplia posible de todos los elementos que constituye el abordaje de solución de la brecha salarial y de la desigualdad laboral. Rajoy no puede confundir el intervencionismo estatal con el Estado de Derecho, que debe garantizar la igualdad de trato a las personas. Reclamamos, y aunque aquí el Grupo Popular haya votado a favor de esta moción, pero nuestra moción va presentada por lo que ha acontecido en estos días de aquí atrás sobre la brecha salarial, reclamamos al presidente Rajoy una acción política contundente para atajar la brecha salarial existente entre mujeres y hombres, que no se ponga de perfil ante uno de los grandes asuntos que debe abordar una democracia que se quiere honrar a sí misma. Las mujeres deben tener las mismas posibilidades de acceso al empleo que los hombres y de hacer su camino laboral, además de tener el mismo salario de trabajo por igual valor, porque corregir estas desigualdades implica mejorar las pensiones y la protección social de las mujeres. El PP no nos puede presentar todos los datos que quiera medidos de diferentes formas, con distintos porcentajes, pero todos ellos coinciden en una cosa: la brecha salarial y laboral existe y es un mal endémico de nuestra sociedad relacionado con las cadenas patriarcales machistas. El objetivo del PSOE en este aspecto es claro y firme. Llevamos 7 años trabajando políticamente en esta línea y por ello el PSOE, en el marco del pacto de renta que defendemos los y las socialistas, presentará una proposición de ley para combatir la brecha salarial con el fin de erradicar las discriminaciones, tanto directas como indirectas, que provocan las desigualdades salariales. Las mujeres de este país necesitan políticas de igualdad que respalden sus derechos y sean capaces de eliminar la discriminación de género, así como partidos y gobiernos que implanten con leyes y medidas para remover todos los obstáculos que impiden la verdadera igualdad, tal y como se recoge en nuestra Constitución. Por ello, desde el PSOE apostamos porque la recuperación económica también sea social y laboral, en especial para las mujeres. La lucha por la igualdad salarial ha sido y sigue siendo una de las prioridades de nuestra agenda política. Desde el PSOE defendemos la implicación de los gobiernos en adoptar las medidas necesarias para eliminar la brecha salarial, porque es obligación de los gobiernos
y de los estados defender la igualdad de derechos de las mujeres y cumplir y hacer cumplir las leyes, porque un gobierno no puede eludir sus responsabilidades. Las verdades de esta realidad son los datos y las declaraciones de lo que opinan dirigentes del PP, y vuelvo a incidir, es por lo que traemos esta moción. Un presidente no puede afirmar que no estamos ahora en eso y reconocer que se incumple la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y las resoluciones parlamentarias. Una concejal del Ayuntamiento de Córdoba y diputada provincial, la misma que ya hicimos mención en este pleno, que vosotros habéis traído a dar ruedas de prensa en las que intenta darnos lecciones de cultura, dependencia, entre otras cosas, y que su condición de mujer debe sonrojarse por señalar que las mujeres están menos formadas que los hombres y eso provoca la brecha salarial. ¿La traerán también a hablar de igualdad y de brecha salarial? El PP, el mismo que recurrió la Ley de Igualdad del 2007 al Tribunal Constitucional. El feminismo hay que demostrarlo y practicarlo. U otro claro ejemplo, como decía antes Tere Carmona, vacía estaba la bancada del gobierno cuando se debatía en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Eso es lo que el gobierno y el PP creen en la igualdad. Ese es el PP en estado puro. Los datos lo demuestran. La OCDE dice que hay mujeres con estudios superiores entre la población de jóvenes de 25 a 34 años de edad, pero en cambio hay más hombres que obtienen un trabajo con ese nivel de titulación. Dice el informe del Centro de Estudios de Economía Aplicada, pese a que las mujeres tienen más formación y nivel educativo, sufren discriminación entre materia de empleo, salario y acceso a posiciones de liderazgo. Aproximadamente el 43% de las mujeres en el mercado laboral español habían terminado estudios universitarios en 2015, frente a un 36% de los hombres. Ocurre, además, que en todos los grupos de edad menores de 50 años, las mujeres tienen un nivel educativo medio superior al de los hombres, y esa brecha aumenta según se reduce la edad. Así lo dice también el Ministerio de Educación, otras administraciones y entidades. La evidencia de los datos de empleo de las mujeres y de la brecha salarial no exige una respuesta política e institucional integral. Cambiar la realidad de la discriminación salarial que viven las mujeres es urgente y prioritario. Es una cuestión de democracia, justicia e igualdad, porque no podemos seguir hablando de mejorar la democracia si no mejoramos las condiciones de vida de las mujeres como ciudadanas y como trabajadoras. Una aclaración antes, Inés. En mi opinión, el criterio fundado en derecho, en virtud del artículo 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, las mociones deben de votarse en bloque. Otra cosa serían enmiendas. Lo que pasa es que las enmiendas solamente se prevén para las proposiciones y los dictámenes. Ahora mismo estamos en mociones, que no son ni proposiciones, que ya están incluidas en el orden del día, ni tampoco son dictámenes. ¿Vale? Entonces... No, se ha votado que sí. ¿Se ha votado que sí? Sí, ¿no? se ha votado que vale. sí. Eso no quiere decir que algún punto que haya discrepancia, si el grupo que la presenta lo quiere quitar, sí. Aclarado. Se ha votado que sí al conjunto. Al conjunto, ¿no? Sí. Bueno, pues el siguiente punto de orden del día, aclarado esto, es dación de cuentas de efecto de alcaldía. ¿Antonio? No tenemos. ¿José María? Lo hemos estado estudiando y no tenemos nada que comentar en este momento. Pedro. Siguiente punto, ruego y pregunta. ¿Antonio? Sí, yo creo que me ha recordado
uno de estos que juegan como es A la petanca, que el parque del colegio, que cuando estará hecho, yo no sabía qué responderle, porque el año pasado se dijo que, bueno, que se iba a remodelar los planos que había y tal, pero que, bueno, pues si la responde, pues este señor se quedará contento. Pues sí, en ello estamos, el proyecto se está realizando y bueno, pues seguramente para el próximo año vendrá ya la concesión de manial del terreno. Está contemplándose más pistas deportivas y está contemplándose el equipamiento social que teníamos previsto, que en un principio pues no tenía cabida, pero ya lo hemos ubicado, que es la parada de estación de autobuses, y pues será una parada de estación de autobuses, serán sus 3 pistas de petanca y lugar de esparcimiento y ocio para menores y mayores. Así que si todo va conforme, el proyecto estará en breve y seguramente es una realidad a corto plazo ya mismo. ¿Alguno más, Antonio? No, ya está. José María. Sí, empiezo por los ruegos. Sobre este ayuntamiento que cuente con más diversidad de los proveedores, que no sean siempre las mismas tiendas o los mismos. Que siempre son los mismos, en algunos casos son los mismos. Normalmente trabajamos con todo el mundo, pero siempre se tiene que intentar. Sobre la limpieza de las calles, la calle de la Molina, se ha traído otra vez aquí, que pasen con más asiduidad, ¿no? La calle de la Molina. La calle de la Molina, sí, por detrás de la Molina. Además, de hecho, se llama calle de la Molina. No, calle de la Molina. Es donde tengo yo la cocina, en la calle. Sí, y da la vuelta al molino. Sí, eso ya se ha tomado medida. No, pero que pasen, que vayan pasando. Claro, todos los barrenderos no pueden pasar por todas las calles. Sí, entonces, en esa calle en especial, porque ahí es un foco donde hay una concentración de gente joven y dependiendo de encuentros de ocio, pues ahí se pasa con más asiduidad. Por eso, porque se pasa. Yo no lo digo por decirlo. Es que es imposible. Claro. Yo quiero que vaya exclusivamente a aquella calle. Bueno. Y otra cosa que tengo es sobre las quincenas que hay de trabajo. ¿A quién le competa, digo? ¿Por qué no se retrasan? ¿Por qué no? Se retrasan, o sea, han empezado ya, o llevan un mes, ¿por qué no empiezan en abril? Y así no coincide con la... Momentito. Sí, hemos empezado las quincenas de obras PER, porque nosotros tenemos finalizada hasta el mes de junio. Hemos intentado sostenerla lo máximo posible, más no podemos. Por eso la ayuda a la contratación y la concertada la estamos sosteniendo hasta última hora para que puedan compatibilizar la campaña temporal de la Saturna con esas piezas. Pues que no se solape. El mayor esfuerzo, pero nosotros también tenemos que cumplir. Sí, que yo digo a quien le competa, no sé. Pero que ha empezado, ¿no? Me consta que ha empezado. Ha empezado obras PER, que tenemos que empezarla en diciembre del año 2017. Tenemos que acabarla. Vale. Esa la empezado. El resto la estamos sosteniendo. Muy bien. Yo quiero hacer un ruego acerca de que se valore el acceso de vehículos a las casas particulares en calle Medina Zahara, justo frente al colegio, ya que también mientras está el policía cortando la circulación, justo a horas de entrada, salida, ya que se ha valorado y se ha puesto en funcionamiento el que los maestros accedan al parking justo también en ese momento. Claro, hay vecinos que tienen sus cocheras y claro, para que puedan también acceder o entrar justo en esa salida. Si se puede valorar y se tenga en cuenta. Se valora sin ningún problema. Vale, gracias. ¿Uno más? ¿Luego? Sí. Son un par de ellos, pero primero quería felicitar a José Manuel, por la que proyectar Benamejí como ciudad del béisbol. Este año 2 clubes, el año pasado 1, si no recuerdo mal. Me parece una idea magnífica, bien desarrollada, y a José Manuel, a todo el equipo, trabajadores, Juan, a todos, porque me parece una magnífica iniciativa. Me parece felicidad. Después también, hace un par de plenos ya preguntamos de nuevo por el pago domiciliado de los puestos del mercadillo, para ver si se ha evolucionado algo en este particular. Por otra parte, en uno de los decretos, hace referencia a decreto, pero como ruego, se habla sobre el tapiado de los huecos del edificio que no ha sido demolido en el Colegio Menéndez y Pelayo. Ha quedado un edificio, el de las 4 aulas,
tapiar los huecos, que me parece perfecto. ¿Cuándo se va a hacer eso? El decreto es de 1 de febrero, todavía estará preparando. Tapiar los huecos. Sí, en los huecos de las ventanas y demás se va a tapiar. No, yo creo que es lo que se ha entendido mal. No. El edificio, esa parte se la cedió a Diego de Bernuy, a Educación. Eso tiene el uso de dotacional de equipamiento de educación, se le ha cedido. Ellos van a intervenir porque ahí seguramente, y además ya aprovecho las cámaras para decirlo, Benamejí se va a convertir en referente en tema de la educación. No solamente vamos a tener nuestro centro Don Manuel Segura de grados superiores para la formación, sino que además el instituto, como bien sabéis, este año ya no solamente se imparte enseñanza secundaria, sino además bachillerato. Este año con primero y el año que viene con primero y segundo. Pero este tipo de gobierno ha hecho las gestiones oportunas para acceder a ese módulo y que el año que viene, pues que ya estamos en los trámites y será una realidad a corto plazo, se va a imponer formación profesional, un grado medio, para que así los alumnados de nuestra comunidad educativa tenga acceso a todos los ramales de educación reglada y cada uno según sus capacidades pues pueda optar por la opción que más le favorezca, le interesa. Entonces, eso sí ha sucedido. Que yo tengo entendido ahora mismo si se ha... No, si lo que iba en concreto... Se va a tapiar, a lo mejor que se van a adoptar medidas para que no haya... Para que no haya peligro. Claro, eso. A ver, yo estoy diciendo en concreto la página... Pero que nosotros no vamos a ejecutar ahí obra ninguna. Perdona, Carmen, es que es decreto de fecha 1 de febrero que dice, acuerdo segundo, que se proceda por el servicio de obras de este ayuntamiento al tapiado... Creía que iba a decir que íbamos a ejecutar obras, no, es para la seguridad de las personas que eso, lo puedan acceder. Sí, al tapiado de los huecos, he dicho, al cerramiento. ¿Eso cuándo se va a hacer? Pues en breve. En breve, perfecto. Nos parece perfecto. ¿Alguna más? Sí, es que he cerrado un segundo, permíteme un segundo al abrir y cerrar. Después, se ha valorado en algún momento, rogamos que se valore la posibilidad de que pudiera haber en verano, en los meses de más calor, algunas proyecciones a modo de cine de verano en el pueblo, si se ha valorado, si se puede hacer o no. Y también nos gustaría que se valorara también por el equipo de gobierno, los técnicos competentes, los inmuebles que hay en Benamejí cerrados, viviendas, que puedan estar en riesgo de algún balcón que se caiga, algún desprendimiento, pues no sé si podéis hacer por valorar, porque hay algunos inmuebles en un estado de deterioro. De ruina inminente. De deterioro y el tránsito de todo tipo de personas, vehículos y demás. Y después, en cuanto a la oferta de empleo, ¿no?, que se puedan convocar, nos gustaría que hubiera una mayor difusión, ¿no? Hace poco ha habido una, o de vez cuando hay alguna, pues no sé, algunos carteles, poner en el pueblo alguna cuestión, yo creo que sería bueno. Unas cuantas cuestiones y muchas gracias por la atención. Te he contestado la de posibilidad de valorar el cine de verano, pues sí, lo podemos valorar, pero vaya, que en verano la gente tiene más ocio de playa y de agua que cine, lo podemos valorar. Tenemos ahora mismo implantado el cine en invierno y la verdad es que son poquita gente la que acude a las sesiones, pero bueno, que se puede valorar. Yo creo que con una iniciativa se puede ver qué respuesta hay, agradable por la noche, yo creo que sí. Y en cuanto al pago domiciliado, pues nosotros la planilla de modelo de autoliquidación la tiene José Manuel en su mesa de hace 8 meses. Cuando él ya la estudie y la vea, pues se pondrá en marcha. Por nuestra parte están los deberes hechos a nivel político. Y en cuanto a los inmuebles cerrados, pues estamos actuando de oficio en algunos. De hecho, ya hemos conseguido uno en la calle Gracia Baja, unas quejas por parte de daño y perjuicio de un vecino, y hoy por hoy ya está disponible de manera de oficio que se ha instado a través de este ayuntamiento. Y la oferta de empleo, pues nosotros le damos la publicidad oportuna. Yo creo que se establece el boca a boca en la página web del ayuntamiento, en el tablón digital, en el tablón material. Pero bueno, que intentaremos darle la mayor publicidad. Y después, he terminado ese y ya el último, antes lo hemos dicho cuando la bolsa de trabajo, cuando hemos estado un poco argumentando, ¿cuándo tenéis intención de presentar la primera bolsa de trabajo? En el momento que nosotros estamos trabajando ya, en el momento que tengamos cualquier boceto, ya pues ya no, la reunión de portavoces se convocará y claro, digamos cómo van las cosas. Sería bueno el mes que viene ya que se publicara en abril, que estuviera disponible, publicada y funcionando la primera bolsa de trabajo. Mucha frente abierta ahora mismo. Para estas vacaciones iría bien. Seguimos con Para estas vacaciones, con el turno de preguntas. La primera. Sí, el camino que une el polígono industrial con la zona de la piscina necesita una mejora, como hemos ido comentando en otros plenos. ¿Cuándo prevé el inicio de eso? Bueno, como ya contesté en pleno anterior a Sole, se está trabajando para ello, para hacer un turismo compacto y sólido. Cuando se pueda, cuando se tenga
momento que se pueda se acometa. No te va a dar fecha porque o sea, está previsto, pero no sabemos cuándo. Ya basta trabajar, me está trabajando para coger subvenciones, ayudas para que al ayuntamiento le salga lo más rentable posible. Y otra cosa, lo más alto posible. ¿no había algo de hacer una circunvalación de la carretera y hacerla por ahí? Era Un conato de proyecto que hubo en su momento, pero después se vino abajo porque había que entrar por mucho, expropiar por muchas tierras y se ocasionaba mucho más perjuicio que beneficio. Yo creo que ahora mismo el tráfico lo tenemos controlado y ya está. En cuanto al tema de caminos, yo solamente apuntar que estamos repasando todos los caminos, y si bien yo creo que nuestra agricultora lo está reconociendo porque así me llega por boca de ellos. Se han repasado todos, más de 12 kilómetros de caminos municipales que tenemos. Unos tienen el firme ya para una duración a largo plazo y otros el firme por un reseteo y allanamiento de firme hasta que en dando cuanto podamos a cometerlo de otra manera de ejecutarlo. Por tanto, que en ello estamos cual de otro, pero ya hemos actuado en todos para que haya una accesibilidad por parte de la agricultora y después cada uno de ellos vamos a hacerlo de manera para que ya tenga una durabilidad de 10 a 20 años. Segunda pregunta. La Diputación de Córdoba solicitó al Ayuntamiento en septiembre del 2017 la relación de solicitantes de vivienda de protección oficial inscritos en el correspondiente registro municipal, a fin de valorar el inicio de una nueva promoción de viviendas en el pueblo. Es importante que estén informados los vecinos de esta circunstancia, para que puedan inscribirse ahora todo el que tenga necesidad e interés en una vivienda. ¿Han llevado a cabo alguna comunicación pública al respecto para dar a conocer esto al vecindario? Carmen. Pues claro que sí. Hablé con la persona responsable que lleva el registro y me comentó que al recibir el escrito de la Diputación miró el registro y se había observado que muchas inscripciones estaban con la caducidad vencida, porque cuando uno se inscribe en el registro de demandante de vivienda de protección oficial, una vez que lo haces lo tienes que ir renovando año tras año y la gente pues no lo ha ido haciendo. Entonces se le ha mandado una notificación personalizada a cada una de las personas que estaban en ese registro para que si querían seguir y seguían interesados en estar en el mismo, que actualizasen los datos. Sobre la campaña que comenta, decís que estando próxima una adjudicación de una vivienda de Julio Romero de Torres y es imprescindible el estar inscrito en el registro y además se le va a hacer difusión para que la gente que esté interesada proceda a inscribirse no solo para esta vivienda de Julio Romero de Torres, sino para todas las viviendas de protección oficial que salgan. Eso sí, pasa lo mismo, año tras año en el registro pues hay que renovarse. De todas formas, quiero decir que la pregunta tal y como se plantea, es importante que estén informados todos los vecinos de estas circunstancias para que puedan inscribirse ahora todo el que tenga necesidad e interés en una vivienda. Que no lleve a equívocos de que las viviendas de protección oficial son viviendas sociales o gratuitas, ¿vale? Las viviendas de protección oficial llevan unas características, como su propio nombre indica, protegidas oficialmente, pero no son para personas con necesidades económicas, ¿de acuerdo? Tienen que tener solvencia económica para poder hacer frente al pago que es lo que pasa con la vivienda de protección oficial. Las últimas que se hicieron pasó eso, por eso había tantísima gente apuntada en el registro que luego había que depurar. Siguiente pregunta. ¿Puede la señora alcaldesa informar sobre la nueva gestión del campo de tiro municipal, al parecer por parte de una entidad privada y no ya directamente por el ayuntamiento, sobre lo que hemos tenido conocimiento estos últimos días por publicaciones en redes sociales y no por documentación oficial? Si puede, hombre, si puede, la señora alcaldesa. Ahora mismo lo que se está haciendo es un estudio, hay una empresa y un estudio de la conservación y mantenimiento de lo que cuesta el campo de tiro para un posible pliego de licitación, y eso es lo que está haciendo esa empresa allí, viendo lo que cuesta mantener el campo de tiro. Allí no hay ninguna. Lo que me ha resultado un poco sorprendente es que esta mañana me llama el cabo de la Guardia Civil de Lucena y me dice que ha visto en redes que ha publicado una tirada por parte de esta empresa. Bueno, yo le digo a la empresa que me mande el pantallazo y me meto en su Facebook a ver si eso es verdad. En ningún momento hay una tirada organizada por este. Eso me dijo a mí el cabo de puerta. Se ve que no lo vio por Facebook porque yo le pregunté al señor, ¿usted lo ha visto tú por Facebook? Dice, no, esto que me han llamado a mandar esta información. Hay que ver, qué casualidad. No nos estamos interesando tanto el campo de tiro y que ahora me pone a nombrar una infraestructura y me llama usted. Digo, no. Ahí lo que hay una empresa donde está estudiando el mantenimiento y la conservación de esas infraestructuras que tienen un valor de 1,5 millones y por tanto no voy a dejar que se muera, evidentemente.
Me están haciendo un estudio para el posible pliego de licitaciones que sacaré en breve, que ya como recuerdo 2 veces se ha sacado y se ha quedado desierto. O sea que lo que pretendemos es un poco velar por la infraestructura, que tengan valor y ponerla, lo que hay un poco que tener voluntad política y echar una mano y que salga para adelante. Y eso es lo que están haciendo esta gente. Aquí toda tirada que hay en este campo de tiro la organiza siempre el Ayuntamiento de Benamés, siempre. Que es el que tiene el permiso permanente de esto. Por lo tanto, Carmen, el empleado municipal está allí, que venía trabajando sigue allí. Sí, está allí. Vale. Y después, cuando nos hemos interesado por el campo de tiro, se nos ha dicho que estaba pendiente la tramitación con el SAU. Teníamos la pista 6 y alguna otra cuestión. ¿El SAU ha resuelto o en qué situación? Está en ello, estamos en trámite. Vale. Y entonces, lo que está haciendo esta empresa es un estudio de conservación. Conservación y mantenimiento, sí. Ahora Pero, mismo está haciendo un estudio de conservación y pero mantenimiento. eso quiere decir lo que vale mantener el campo de tiro y conservarlo. Pero no, quien lo gestiona entonces sigue siendo el ayuntamiento. Ahora mismo sí. Claro, es que nos ha sorprendido. Es que se publicita como si estuviera. Que no mandemos al Se equívoco. publicita. Nueva estructura pone la página, nueva Y estructura. pone buen atardecer aquí en el. Bueno, eso Sí, sí, ¿eso sí, qué quiere sí, decir? no, Eso que es pone una como empresa- vendiéndose la empresa. Una empresa que va a poner el Quita. valor del campo de tiro. Una empresa, un proveedor que yo voy a ver cómo lo Pero hago. que todavía no está Para que gestionado. ponga valor. Ahora mismo está viendo el estudio. Pero- Ahora mismo que gestiona el ayuntamiento. ¿Eso qué? Y el operario del ayuntamiento sigue allí. No, yo te digo, como se publicita así en. No hay más. Son, Pero- que creo que se llama, son la empresa. Pero Carmen, y ese, es decir, que hace un estudio, ha sido contratada esta empresa, No, se lo pedí yo. bueno, pero lo hace altruistamente. No, se lo pedí yo porque no interesa. Sí, que se lo ha pedido, lo entendemos. Ya, Pero quiero decir, que esta empresa va a cobrar por hacer ese estudio. Pues seguramente no. Seguramente sí o no, vamos. Porque después ya te digo, una empresa interesada en cogerlo. Entonces, en un principio lo que quiere hacer es las gestiones que vale mantener el campo de tiro. Que estudiarlo antes. Un plan de viabilidad económica. Te lo digo porque Ni más ni menos. Son un plan de viabilidad económica. Nosotros lo que queremos, como vosotros y como todos, es que se ponga en funcionamiento, que eso no se deteriore, pero lo que pasa es que nos ha sorprendido la información, es que la anuncia, es decir, no... El anuncio no anuncia nada. Bueno, El anuncio es poner Carmen. nueva estructura. Carmen, míralo, ya está. Míralo tú y saca las conclusiones. Siguiente pregunta. La Diputación de Córdoba convoca subvenciones para que se promuevan proyectos de cooperación social en otros países. Al Grupo Popular de Benamejí esto le parece muy bien. En 2017 han sido 39 los ayuntamientos de la provincia que han recibido subvención para este fin. El Ayuntamiento de Benamejí no ha recibido cantidad alguna al no haber presentado proyectos. ¿Por qué el gobierno local no presenta propuestas para esto? Mira, lo primero que no es cooperación social, es cooperación internacional, es la convocatoria, es una cooperación internacional, ¿de acuerdo? Nosotros aquí en este ayuntamiento son muy pocas, las subvenciones diría que ninguna, que se nos escapa, que signifique dejar dinero aquí en el pueblo. ¿Qué pasa con esta convocatoria de subvención? Esta convocatoria de subvención tiene 3 frentes. Uno para ONG, otros son para desarrollo humanitario y la otra partida, que es la más pequeñita, que es como mucho para cada proyecto, son 7.500 euros, es para los ayuntamientos y entidades locales. No todos los ayuntamientos pueden concursar a esta subvención. De hecho, son solo los proyectos presentados por ayuntamientos que cuenten con partidas específicas de cooperación al desarrollo de sus presupuestos y los que tengan hermanamientos, acuerdos, convenios o cartas de entendimiento con los contrapartes, o sea, con los países internacionales, y que se acredite documentalmente. Nosotros ahora mismo ni tenemos partida presupuestaria ni tenemos ningún tipo de hermanamiento. Ahora bien, si hay cualquier ONG, cualquier asociación, como digo, esto es lo mismo que lo leemos nosotros, se publica porque de hecho la partida más grande es para las asociaciones y demás. Pueden presentar perfectamente sus proyectos. O si necesitan de la mano cualquier cosa o hay cualquier asociación, cualquier persona que dice, mira, ¿por qué no hacemos Puede algo? acudir al ayuntamiento. Claro. Aunque no haya ese hermanamiento previo ni nada. O sea, hombre, lo suyo, es que lo haya. aquí te ponen las bases eso,
presenta hasta queda fuera y ya está. Pero Hombre, claro, porque... Y además yo he leído los proyectos que han presentado otro tipo de pueblos, y claro, son pueblos, por ejemplo, el de Rute, pues es por una persona que está ahí en ese sitio, Claro. entonces solicitó. Hay ese tipo de proyectos ya hechos. Claro, toma la considerados iniciativa. anteriormente. Ya. Hombre, sí, sería interesante, porque aquí, por ejemplo, ahora a raíz de Francisco Granado, sería una buena, pero claro, lo tendría que Pero solicitar. vamos, que ellos, claro, pero como asociación o algo, pues pueden solicitarlo como una ONG. Si trabaja con una ONG plataforma, pues ellos mismos lo pueden solicitar sin necesidad De que esté el ayuntamiento. del ayuntamiento. Las bases son para Directo, lo puede solicitar directo. Si lo tiene, lo podría ser perfectamente. Está dicho sí, tiene el mandamiento, claro. Pero él representa la diócesis. Hombre, claro. Estoy diciendo él que representa la diócesis tiene el mandamiento con Perú. Claro, puede Sí, solicitar y presentar el proyecto. Hombre, en ese caso sí. Que es abierto. Y claro que sí, pero que nosotros aquí en este Ya. ayuntamiento no tenemos. Siguiente pregunta. Se vienen produciendo cortes en el suministro eléctrico en el municipio según muchos vecinos, con más frecuencia de lo habitual. A sabiendas que la responsabilidad corresponde a las eléctricas, ¿ha recabado el gobierno local información sobre este asunto? ¿A qué causas se deben las interrupciones? Como bien dice la pregunta, la responsabilidad corresponde a la eléctrica, no al ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no debe de interesarse. Yo, por ejemplo, personalmente tengo contacto con el técnico que ha encargado de la línea que abastece tanto al Tejar como Benamekí, y cada vez que pasa algo hablo con él. Claro, si me dice que hay una pequeña avería, que ahí eso, yo no ponemos nada. De hecho, cuando me dice que la avería es algo más de tiempo o algo, se ha publicado algo en redes sociales. Otra muestra de ello es, un día estoy hablando con él y me dice, mañana vamos a actuar en el transformador del TA. Se va a quedar el TA 6-7 horas sin luz. Y le digo, ¿cómo va a dejar 6-7 horas sin luz el TA? Que yo pensé en los restaurantes, digo, tienen comida y demás. Dice, habla con tu alcaldesa, que hable con Endesa. Normalmente no lo hacen, dice, pero le pueden poner a los restaurantes un grupo y pueden seguir funcionando. Y no pusieron un grupo para el restaurante, pusieron un grupo para el Tejar completo. Y se quedó con luz el TA 2 minutos, en vez de estar 10 horas que estuvieron de reparación. No sé, Hombre, no, fue no sé, referente a la nadie lo provincia sabe, de pero Córdoba. se hizo esa gestión. Y Fue se hizo referente muestra de que tenemos contacto con ellos. Vale, yo suelo hablar con ellos porque trabajo de sola luz, lo tengo mañana. Siguiente pregunta. Esta es de otro camino. Ya has dicho, has explicado lo que es la regla de camino. Este camino en concreto sí está mal, está también mal. Es la que va al Coleto. Bueno, mira, Francisco, el camino ese va desde la Gran Pedra al camino Lucena. Sí, el que va al Coleto. Por donde pasa, donde está la compra de Choso. Todo el camino ese. Está mal. También decirte, bueno, es decir, cuando has comentado que se están arreglando caminos. ¿No al Coleto? Sí, se va para el Coleto. Sí, va. ¿De dónde sale algo? La ronda que va para el Camino Lucena. Camino Lucena. Toda entrada de la compra. ¿De la Gran Pedra? No, sale del pueblo para la. O sea, no sale para la Gran Pedra. Es el camino Lucena. Bueno, eso va al Coleto, hombre. Yo siempre digo Pero para el digo que Coleto. vamos a entendernos. Bueno, el camino del Coleto, bueno, el camino no está en el Sí, catastro, no está registrado como el camino del Coleto. Va. Y el que va por la compra de Choza, que es desde la Gran Pedra, dirección al Río Sur, a esa carrera, No, ese no es el que digo yo. ese no es el que dice. Claro, te estoy diciendo el que va, la compra de Osito Chosa. Aquí pasa por la misma puerta, ¿no? El otro sí va a No es el que va de las instalaciones deportivas para adelante. derecho. No va para esa carrera, como tú dices, que va por la Gran Pedra. Hombre, el otro sí va a esa carrera que va por la Gran Pedra, ¿no? Lo acabas de decir tú. Pero bueno. Se va a arreglar. Ese está ya en vísperas de que. Sí, vale. Yo lo que quiero decir antes de comentarle, ha dicho que se están arreglando caminos. Si le está dando un lavado de cara a los caminos. Yo en concreto, mira, y uno que es de Insídoma, que es del Pozuelo, el Pozuelo, o sea, ese sí está fatal. Lo que es la parte donde estaba el pozo, que antiguamente era el Pozuelo, ya está tapado. Eso, el piso de la carretera está fatal. Vaya. Pero, Francisco, y ahí no es una obra de hacer. Lo sé porque es un camino que tiene muchísimo tránsito en verano. Entonces, un poco pero hay otros caminos mucho más accesibles a los agricultores. Entonces, primero hay que
como tú bien dices, lavar en la cara todo y después hacerlo de una manera más duradera. Lo que no se puede es lavar en la cara continuamente y echar un dinero ahí que en el momento que viene el agua y pasa a una maquinaria pesada, volvemos lo mismo. Estoy de acuerdo. Y bache y entonces se están lavando la cara todos para que haya accesibilidad a los agricultores y después uno por uno de manera duradera. Sí, pero ese en concreto, y ya acabo, es también... ¿Colegio? No, este que te he dicho del Pozuelo. Bueno, está entrecomillado, ¿eh? En la pregunta está entrecomillado. Que no es, lo del Pozuelo que te digo yo también es una vía que une Valenciana y Benamehí. También te lo digo. No es solo... Eso viene en convocatorias especiales cuando une dos núcleos urbanos, pero se está haciendo. El colegio, el que es verdaderamente el colegio, ese tiene una peculiaridad que es desde el eje del camino hacia un lado, término municipal de Lucena, y desde el eje del camino hacia otro lado, término municipal de Benamehí. Por tanto, estamos las dos administraciones haciendo presión para que eso se haga. Ese es el camino del colegio. Por eso me ha extrañado que me empiece. Sí, hombre, pero está entrecomillado, digo. Siguiente pregunta. Las instalaciones para atender a enfermos de Alzheimer continúan cerradas y siguen pasando los meses. ¿Pueden explicar lo que están realizando y los resultados al día de hoy para su pronta puesta en funcionamiento? Pues por parte de este equipo de gobierno están todos los deberes hechos. Estamos esperando la acreditación de centro. Estoy esperando que la Delegación de Igualdad, Sanidad y Políticas Sociales se pronuncie. En el momento que tengamos la acreditación, ya incluso he hecho las gestiones con la consejera de Igualdad, con la directora general y seguramente, en cuanto que tenga la acreditación y le presente el papel por delante, tendremos 13 plazas más concertadas. Pero ahora mismo esperando nada más que la acreditación. No puedo dar fecha, yo creo que será en breve, pero no puedo dar fecha. De hecho, en el mapa de recursos de la Junta se está incluyendo. O sea, será un hecho. Siguiente pregunta. ¿Está prevista la señalización de senderos del pueblo? Si no hemos tenido conocimiento. ¿Pueden informarnos cuándo se va a realizar y los tramos en los que se actuará? Carmen. Pues estos senderos se van a señalizar por parte de la mancomunidad de la subbética petición nuestra. Este año, llevamos 3 años y nos toca uno y se van a señalizar en cuanto tengamos operarios disponibles. ¿Se sabe ya cosas que acceso? Sí, es uno. Es uno, solo tenemos uno. Sí. Se llama... Sí. Ah, venga. Siguiente pregunta. Sendero Ribera del Genil. Gracias. Siguiente pregunta. Encanto, Ribera del Genil. ¿Cuántas peticiones o quejas planteadas por los vecinos a través de la línea verde están en este momento sin resolver? ¿A qué hacen referencia en concreto las que están pendientes de resolución? Tere. Ahora mismo están todas las peticiones están atendidas, las únicas que quedan son 2. Una es más complicada porque hay que dar una calle, que cuando llueve se la una, y la otra es un contenedor que está pedido, entonces hasta que no venga, no se pone, ya está. Las demás están todas atendidas, todas solucionadas. Vale. Siguiente Muchas pregunta. gracias. Ha quedado desierta la concesión del bar de la Casa de la Cultura, actualmente ya cerrado. ¿Qué han previsto para que haya actividad nuevamente en esas instalaciones públicas? Miguel Ángel. Pues como bien has dicho, pues ha quedado desierto, pero desierto. Ha habido unos reposteros que se hicieron cargo del bar de la Casa de la Cultura, renunciaron exactamente, no sé el tiempo que hace, pero renunciaron a seguir con la repostería del bar. Se ha vuelto a sacar licitación y ha quedado desierto. Yo, por mi parte, esta familia está allí acabando con las últimas cosas que tenían en los congeladores y en la nevera y demás. Yo por mi parte, y creo que por parte del equipo de gobierno, os propongo de que esta familia se quede allí hasta que salga un nuevo pliego. Pero claro, es una propuesta mía y que os hago a vosotros y que por parte de nosotros no hay ningún problema porque es que este bar trae ya una cola que ha estado cerrado 2 años, la clientela de ese bar se ha perdido, se ha dispersado y queramos que no queramos, pues no es lo mismo que antes. Y se ha quedado desierto, se volverá a presentar y se volverá a quedar desierto. No es algo o no, pero presumiblemente, porque ya es algo que yo propongo. ¿Que lo veis bien? Pues mirad,
que sigan ahí hasta que salga, ¿vale? Vale. Carmen, respecto a lo del campo de tiro, cuando he ido comentando, el estudio, ¿qué tiempo estimado valoras que van a necesitar? No sé, porque hombre, se está estudiando todas las máquinas, se está estudiando lo que llevaría a explotar la explotación agraria. Vamos, no te puedo decir exactamente el tiempo, porque ahí están ellos haciendo sus cuentas y no te puedo decir, pero vaya, se está estudiando. Siguiente pregunta. ¿Dispone el Ayuntamiento de Benamejí de inventario de sus bienes conforme se prevé la legislación y, en su caso, en qué fecha fue redactado? Carmen, pues sí dispone de inventario. Lo que pasa que es antiguo el inventario. Entonces habría que actualizarlo. Efectivamente, se está actualizando de nuevo. Bueno, pues muchas gracias y como ya no hay más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Ahora, en este momento, ya levantada la sesión, si hay alguien del público que quiera intervenir a hacer una pregunta.